Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la Iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Lucas 17, 11 al 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Unidos, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Este pasaje nos muestra una situación muy usual, no es nada nuevo y las cosas no han cambiado. Jesús va caminando, va entrando a una aldea y antes de entrar le salen al encuentro 10 hombres leprosos. Pero ellos están dispuestos a correr el riesgo y salen al encuentro y empiezan a gritar. ¿Y qué era lo que gritaban? Porque dice aquí el verso 13, ellos alzaron la voz y empezaron a gritar: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué buen acto, podríamos decirlo así. Qué buen riesgo. Salen al encuentro del único que podía sanar su enfermedad. Salen al encuentro del único que podía ayudarles. Y yo, hermanos, creo que toda la gente debería de correr ese riesgo con Jesús. Tienes un problema, tienes una necesidad, estás afligido por el pecado, ven al encuentro del Señor. Porque Él llama al arrepentimiento, Él llama a la salvación, Él llama a la conversión. Pero Jesús agarra y les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Muchas veces, hermanos, la sanidad, la solución a tu problema está en algo que ni te has dado cuenta: la obediencia a la palabra de Dios. A veces tenemos problemas por años, pero no queremos obedecer la palabra de Dios. Ellos no se pusieron a objetar: Maestro, si no podemos acercarnos a un simple mortal, si no podemos acercarnos a nuestros hijos, no podemos acercarnos a nuestra familia, mucho menos podríamos acercarnos a un sacerdote, mucho menos. Bueno, estamos hablando del sacerdocio levítico, ¿verdad? No de los sacerdotes actuales, que no tienen nada que ver con el sacerdocio del cual la Biblia menciona. Ese es otro sacerdocio recién inventado que no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Estos son sacerdotes conforme a la ley de Moisés, no conforme a la doctrina moderna de idolatría y que abunda en nuestro país. No, estos sacerdotes no tienen nada que ver con los actuales, ¿verdad? Aclaramos esto para evitar cualquier confusión. No podemos acercarnos a nuestra familia, mucho menos acercarnos a un sacerdote. No podemos ir ni siquiera a nuestra casa, mucho menos vamos a poder entrar al templo. No, tenían muchas cosas que objetar. ¿Lo hicieron acaso? No lo hicieron.
Tan pronto Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, ellos lo hicieron. Le obedecieron. Muchos de nuestros males se acabarían si en la totalidad de nuestra vida nosotros obedeciéramos al Señor. ¿Cuántos males, cuántas oraciones, cuántas peticiones no tienen respuesta? Porque no estamos obedeciendo al Señor en otros aspectos de nuestra vida. No le obedecemos, no viene el milagro que nosotros queremos. Jesús les da la orden, vayan al sumo sacerdote, una orden extraña. Pero muchas veces Jesús prueba de ese modo. Aquel hombre leproso también le dieron otra orden extraña. Ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Aquel sí rezongó. En mi tierra hay ríos más limpios que el río Jordán, que está sucio. Yo nunca he ido al río Jordán, aunque quisiéramos ir, ¿verdad? Pero no hemos ido. Pero en fotos sí se ve un río muy revuelto, lleno de tierra. La enfermedad de la lepra son llagas en la piel abiertas. Imagínate, se mete a un río sucio, ¿cómo va a salir ese hombre? Pero el Señor le dio la orden, sumérgete 7 veces. El hombre aquel sí objetó, dijo, no, en mi tierra hay ríos, pero ríos limpios, no esta cosa que hay aquí. Yo me meto ahí, salgo muerto, entonces sí, ahí salgo muerto. Mejor sus criados le tuvieron que decir, Señor, si te hubiera pedido otra cosa más difícil, lo harías. ¿Cuánto más? Aviéntate 7 veces en el río Jordán y ya, pruébalo. Y el hombre obedeció y salió sano. Aquí y Jesús les da a estos hombres también una orden media extraña. Vayan y muéstrense al sacerdote. Era algo que ellos sabían bien, solo podía ocurrir. La única manera en la cual ellos podían ir a buscar a un sacerdote era que estuvieran limpios. Porque el único, conforme a la ley de Moisés, el único que podía certificar la sanidad de un leproso era un sacerdote. Y los milagros que hace Jesús, hermanos, son milagros reales, ciertos, verídicos. Él no necesita paleros. Cuando en el radio hemos puesto testimonios o en la televisión hemos puesto testimonios, mucha gente dice, les pagan. ¿Cuántos de ustedes tienen un testimonio de que el Señor ha hecho un milagro en su vida? ¿Cuántos? ¿Cuánto les pagamos? Nada. Es más, si esas personas que dicen eso salieran al encuentro de Jesús, se iban a dar cuenta que Jesús es real y que su obra es cierta y verdadera y que sus milagros son verdaderos. No hay ningún engaño, no hay ninguna mentira, no hay un fraude. No, vaya, miren hermanos, solamente los charlatanes necesitan fraudes para engañar a la gente. ¿Sí o no? Solamente un charlatán necesita arreglar las cosas para aparentar algo que no era. Vamos a decir que tú estabas enfermo y que yo te sané. Es un charlatán. Nosotros no tenemos necesidad de hacer eso. No tenemos necesidad de hacer eso porque las obras de Cristo son obras ciertas que cualquiera puede comprobar. Por eso el salmista dice, gustad y ved que Jehová es bueno. ¿Qué es la palabra gustar? Probar, pruébalo, gústalo, para que veas que Jehová es bueno. Gústalo para que veas que el Señor es
es bueno. Los milagros del Señor son ciertos. Nosotros no necesitamos engañar a la gente. La gente ya está engañada. No necesitamos pagarle a la gente, porque la gente viene y el Señor hace el milagro. Nosotros somos pruebas del poder de Dios. Somos testigos del poder transformador, primeramente salvador de Jesucristo, porque a todos nos salvó del pecado, pero a unos los salvó de drogas, a otros los salvó de alcohol, a otros de tal conducta sucia, pero a todos tenemos un testimonio cierto que dar, un testimonio verídico que dar. Y hermanos, el único que podía testificar que esos hombres estaban sanos era un sacerdote. Jesús no le tiene miedo a que alguien verifique una sanidad que él hace. No. A un evangelista muy famoso de la tele, de esos de los que tumban y hacen desfiguro y medio, que hasta sacazos los anda tirando, ¿verdad? Un americano. Un canal de investigación le dijo: déjame checar tus sanidades. Y él dio una lista como de 73 milagros que habían ocurrido en sus campañas. De esos 73, 70 seguían enfermos. De los otros 3 que quedaban, como dicen por ahí, de los 3 que quedaban, uno tenía la seña de la operación. Entonces le dijeron: pues aquí, pues si está sano es porque lo operaron. No se puede tipificar como milagro porque lo operaron, ¿no? Otro, pues, como que estaba mejorando y solo uno había sanado. De 73, solo uno. Es increíble que muchas veces la gente se presta para engañar a la gente. ¿Cómo haya gente que quieran engañar? Nosotros no necesitamos engañar. Nos acusan, dicen que aquí estamos fríos, muertos y quién sabe qué. Pero hemos pasado testimonios de ustedes mismos y aquí están cada culto. Aunque a veces faltan, ¿verdad? Pero aquí están en la iglesia, pues, dando testimonio. Si llegara alguien ahorita y me dijera: oiga, pastor, yo vi en su programa de televisión que pasó una mujer a dar testimonio, ahí está. Ahí se la enseño, que tenía un tumor, ahí se la enseño. Y la verá, la analizará, verá los estudios, y ahí está la hermana como testimonio, ¿qué? Vivo y verídico, comprobable. Quiero sanar a esa morenita de lentes que dijo que una hernia, que quién sabe qué, cuando estaba haciendo sándwiches. Allí está la hermanita que el Señor le quitó la hernia. Quiero ver al muchacho ese que ya se le fue la bacteria al cerebro, que ya andaban buscando los papeles para enterrarlo. Bueno, lo vi entrar hace un rato, está dando clase. Ahí está Fermín. No necesitamos engañar. No necesitamos engañar, porque las obras de Dios son reales, ciertas, verídicas. Por ello damos toda la gloria y la honra al Señor. Y hermanos, el Señor los manda: vayan y muéstrense al sacerdote. Aunque ellos no estaban limpios todavía, no estaban sanos, pero van. Y en el camino, ¿qué muestran? Al ir hacia donde el Señor los manda, ¿qué están mostrando? Obediencia. Y en la obediencia está el milagro que ellos necesitaban. Señor, Señor, ayúdame. ¿Y quiere seguir haciendo lo malo? Lo veo muy difícil. Dios es bueno y ha hecho milagros aún sabiendo que muchos no le van a seguir. Pero ¿no sería más fácil si
mostráramos nuestra obediencia al Señor por encima de cualquier cosa? Aquellos van caminando y mientras iban, dice el versículo 14, y aconteció que mientras iban, como dice, hermanos, fueron limpiados. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué? Porque hay poder de Dios en la obediencia. Hay manifestación de Dios en la obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios obra en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Pero aquí viene, hermanos, lo interesante de esta situación. El 15. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Volvió a donde estaba Jesús. Ya no llegó al sacerdote, llegó a donde estaba Jesús, nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Llegó a donde estaba Jesús. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Cuál es la posición de una persona postrada? ¿Cuál es? No. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo se debe de poner el cuerpo para postrarse? Acostado. Si dobla sus rodillas está hincado. Pero este hombre llegó y se tiró cuán largo era. Se postró a sus pies, se aventó a sus pies. Cuán largo era, como dicen por ahí. Así lo dice la versión antigua, se tiró a sus pies. ¿Cómo dice ahí? La versión antigua dice: se derribó sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Se derribóse sobre el rostro a sus pies. Se tiró. ¿Cuán largo era? ¿Alguno de ustedes se ha postrado así delante del Señor? ¿Vieran que es la mejor posición para hablar con Él? ¿Vieran que es la mejor? Yo les invito a que lo hagan. Les invito a que lo hagan. No que aquí no los vamos a tirar. No. Es mejor que nosotros nos postremos delante del Señor en humillación y quebrantamiento. Él llegó y se aventó a sus pies, se tiró a sus pies, el rostro a tierra. Cuán largo era. Aquella escena me hace entender por qué muchos no querían a Jesús. Porque Jesús, donde estaba Jesús, cosas diferentes, maravillosas, gloriosas ocurrían. ¿Te imaginas ver en la calle Jesús de pie y a un hombre tirado, postrado a sus pies? Y aquel hombre no solo estaba agradecido, aquel hombre estaba gritando. ¿No dice ahí? Sí lo dice, ¿no, hermanos? Dice, glorificando a Dios, ¿cómo? ¿Qué es glorificar a Dios a gran voz? ¿Alguien de ustedes puede mostrarme lo que es glorificar a Dios a gran voz? ¿Quién? ¿Quién de ustedes puede mostrarme cómo es glorificar a Dios a gran voz? No, hermano, eso es a voz normal. Y aquí dice que este hombre glorificó a Dios a gran voz. Ahora diga lo mismo, pero en alta voz. ¿Cómo lo haría así? Gracias, Señor, por lo que has hecho. Siento que puede gritar.
¿Alguien más me puede mostrar cómo se glorifica a Dios a gran voz? ¿Nadie? Ya salieron las hermanas gritonas. Amén, amén. Yo no grito porque tengo el micrófono, ¿verdad? Y les lastimo. Pero ustedes sí pueden gritar. ¿A poco las hermanas no saben gritar? Las hermanas sabrán gritar aleluya. Miren, sí. Las hermanas sabrán gritar gloria a Dios. No, como que les falta. Vaya, a veces nos apedrean los vecinos por el ruido. Yo quisiera que un día nos apedrearan porque todos estamos gritando en alta voz. Porque, bueno, ahorita nomás están las mujeres, pero los hombres están calladitos mirando. ¿Hay algún hombre aquí, bueno, ya aparte del hermano, hay algún hombre que me ilustre, me muestre lo que es glorificar a Dios en alta voz? Ya ven, los hombres son más formales, feos, fuertes y formales. Un hombre que me pueda mostrar lo que es alabar a Dios en alta voz. No hay ni uno. Ándele, hermano, a ver, hágalo. No, grítele, pero grítele de veras. No, necesito que grite. Debe de gritar. Cuando te pisan un callo, ¿cómo gritas? ¡Ay! No. Cuando le pisan a un callo, grita fuerte. A ver, otro hombre que pueda gritar. Nadie, son muy... Vaya, mi nieto grita más que ustedes, creo. Ya me estoy enojando. Mírame, ¿ya ven? ¿Ya ven? A ver, un hombre, ya, si no, no sigo predicando. Van a decir, qué bueno, hermano, ya vámonos. ¿No hay uno solo que pueda gritar? A ver, Rubén, a ver, tú vas a sacar la casta. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! Ahí está. ¿Te imaginas a un hombre postrado a los pies de Cristo, llorando y gritándole, gracias, bendito Señor, gracias, aleluya, bendito sea tu nombre por lo que me has hecho? Sí, así regresó ese hombre. Nosotros debemos mostrar siempre esa gratitud a Dios, alabando a Dios. Alabemos al Señor, hermanos, alabemos al Señor porque Él nunca nos ha dejado. Él ha sido siempre bueno con nosotros. Él llegó y se tira y se postra, le da gracias, gritando en alta voz. Pero en eso Jesús voltea y dice, no son 10 los que fueron limpiados. Los 9, ¿dónde están? ¿Por qué aquellos 9 no volvieron? ¿Por qué aquellos 9 no volvieron? Vamos a decir que unos dirán que por ingratitud, malagradecidos. Puede haber muchas razones. Pero hermanos, cuando nosotros entendemos la persona de Jesucristo, la naturaleza de Dios, ante cada favor recibido de Dios, lo que nosotros entendemos que debemos hacer es regresar ante Él para darle gracias con todo nuestro corazón. Hoy en día oímos a muchos que dicen, noche de milagros, ven por tu milagro, ¿quién necesita un milagro? E invitan a la gente a recibir un milagro. ¿Qué hace esa gente cuando recibe su milagro? Lo que los 9 leprosos hicieron. Yo vine por un milagro, recibo mi milagro y me voy. A mí me invitaron a recibir un milagro.
recibo mi milagro, si es que lo recibe, y me voy. ¿Es correcto eso, hermanos? La predicación del Evangelio no es invitar a que la gente reciba un milagro, aunque Jesús hace milagros. Pero lo importante no es los milagros de Jesús o el milagro de Jesús, sino el Jesús que hace milagros. Aquel hombre, ¿a qué le dio más importancia? ¿Al milagro que recibió de Jesús o al Jesús que le dio el milagro? ¿A qué tuvo más en alto? ¿A qué, hermanos? Díganmelo. A Jesús. A Jesús que le hizo el milagro. A Jesús que le hizo un milagro. Mucha gente se conforma con un milagro. Mucha gente se conforma nada más con decir, yo voy a ir allí y van a orar por mí y voy a ser sano y me regreso. Se conforma con un milagro nada más. Aquellos 9 se conformaron con un milagro nada más. Pero el otro no se conformó con su milagro. Aquel se llevó la mejor parte, porque se llevó el milagro y aparte se llevó al Jesús del milagro. Aparte se llevó a Jesús. Muchos vienen por un milagro, se van y nunca más vuelve a ocurrir un milagro en su vida. Pero cuando tú vienes y aceptas a Cristo, Cristo hace un milagro ahorita, hace un milagro mañana, hace un milagro pasado, y toda tu vida estará llena de milagros que Cristo hace. ¿Por qué? Porque para mí lo esencial, lo que yo anhelo no es el milagro, sino Jesús. Muchas veces decimos, hermanos, hablamos de la misericordia. Grande es la misericordia de Dios, nadie lo discute. Pero ¿qué debemos anhelar más? ¿La misericordia de Dios o al Dios de la misericordia? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿La misericordia o al Dios de la misericordia? Busquemos Primera de Corintios 1. El apóstol Pablo habla precisamente de esa actitud, de aquellos que vienen buscando no a Jesús, sino buscando algo en Jesús, y están equivocados. Yo no debo venir buscando algo, yo debo de venir buscando a alguien, a Jesús. Por eso la invitación de la iglesia evangélica es: ven a Cristo, acepta a Cristo. La iglesia no se convierte, y Cristo no lo es un repartidor de milagros. Cristo es mucho más que eso. Cristo es mucho más que eso. Porque la gente recibe su milagro y se va, pero cuando le decimos ven y recibe a Cristo, le hacen como los otros 9, ya no quieren saber nada. Ya hallaron Primera de Corintios 1. La palabra del verso 18 en adelante, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El verso 22, los judíos, ¿qué, hermanos? Los judíos piden señales. ¿Jesús hizo señales? ¿Hizo señales Jesús? ¿Qué señales hizo? Calmó el viento, caminó sobre el agua, resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos, le dio de comer a 5,000, levantó a los paralíticos, sanó infinidad de enfermos, ciegos, sordos, mudos, tartamudos, liberó a los endemoniados. Hizo infinidad de señales. ¿Hizo señales Jesús o no? Entonces, ¿por qué los judíos no creían en Él? Ahí dice, los judíos piden señales. Porque lo importante no es la señal. Hoy en día mucha gente se va tras las señales, se va tras aparentemente esos eventos maravillosos.
que cae polvo de oro, que caen diamantes, que ya luego cuando los lleva uno a checar resulta que es pura diamantina, puro falso. Que los tumban, que los ponen a reír. La gente busca señales, pero no quieren a Cristo. La gente, y por eso hay pastores que están buscando cosas, tienen que cambiar cosas novedosas, tienen que cambiar su show. Porque dicen, en aquella iglesia ya empezaron a caer polvo de oro, ahora yo debo de traer otra cosa, si no mi gente se me va a ir para allá. Y andan buscando señales y señales de acá y rascándole allá y a ver qué cosa nueva sacan, porque la gente pide señales. Es un error eso, están confundidos. Porque aunque vean señales, no creerán. Porque lo importante no es la señal. Lo importante no es las señales que Jesús hizo, lo importante es el Jesús que hizo las señales. La Biblia no nos dice, busca las señales, busca los milagros. La dice la Biblia, busca a Jesús, ve a Jesús, acepta a Jesús, cree en Jesús, recibe a Jesús, vive para Jesús, cree en Jesucristo y serás salvo. No dice cree en las señales. Y por eso muchos andan de iglesia en iglesia buscando a ver qué cosas novedosas. Ay, que acá tumban, que allá ríen, que allá se vomitan, que allá les da del telele, que allá cae el polvo. Y andan siendo engañados. Y por eso la Biblia dice, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, porque no les basta una señal y quieren ver más y más y más y más y más. Los judíos piden señales. Y el colmo de esto es cuando llegan delante de Jesús los judíos y le dicen, Maestro, haz una señal para que creamos en ti. Oye, ¿que Jesús no había hecho cientos de señales y milagros delante de ellos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Que no lo habían visto? Pero tenía que cumplirse lo que la profecía decía, que con sus ojos verían y ni así mirarían, oirían como si no oyeran. Haz una señal, Maestro, para que creamos en ti. Oye, cuántas señales Jesús había hecho. Qué cabeza dura para llegar y plantarse delante de Jesús de esos tipos para decirle, haz una señal para que creamos en ti. Qué necedad. Jesús había hecho cientos, dice Juan, el apóstol Juan, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros sobre la tierra, porque Jesús hizo muchísimas señales. Pero aquel que busca señales pierde de vista lo importante. ¿Y lo importante qué es? Jesús, Cristo. Buscan señales, buscan cosas llamativas, buscan entretenimiento, buscan un show, buscan banderas, buscan danzarines que luego se mueven medios. Buscan y la gente anda buscando eso. Aquí tenemos algo mejor que ofrecer. Aquí tenemos algo mejor que predicar. Y es predicar a Jesucristo crucificado. Y teniendo a Jesucristo tienes todo lo demás. Pero lo importante no es la señal. Jesucristo hizo señales, pero los judíos no creyeron. Jesucristo hizo la señal más gloriosa y sublime, murió y al tercer día resucitó y todo Israel se dio cuenta. Y Pablo escribe varios años después que los judíos seguían pidiendo señales. ¡Qué gloriosa señal más hermosa que la de la resurrección! Ahí estaba la tumba vacía, ahí estaba la piedra removida. Ahí estaba la tumba en la cual Jesús fue puesto y todo el mundo podía ir a verla y darse cuenta de la gloriosa señal que Cristo había resucitado victorioso de entre los muertos. Bendito sea su nombre. Pero iban, veían y no creían. Y pasan los años
Y el apóstol Pablo se ríe de ellos y dice: los judíos todavía siguen pidiendo señales. ¿No acaso Jesús dijo: este pueblo pide señales, pero no les va a dar, no les será señal dada sino la de Jonás? Es la señal más gloriosa, que Jesús es el Hijo del Dios del cielo, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué más señales querían ver? Pasan los años, Jesús resucitó, Jesús ascendió y los judíos siguen pidiendo. Y hasta la fecha los judíos siguen pidiendo. Los griegos, sigue diciendo, los judíos piden señales. Y los judíos y los griegos, el verso 22, buscan sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? Ellos querían escuchar en Jesús, querían conocer de las enseñanzas de Jesús, como habían oído de los filósofos de la antigüedad en la Grecia. La filosofía, la sabiduría de Dios es tan diferente, porque la sabiduría de este mundo es humana, terrenal, animal. Pero la sabiduría de Dios es gloriosa, es celestial, es eterna. ¿Cómo podemos comparar a Jesús con un pensador de la humanidad? Es imposible, no se puede, porque aún Jesús está por encima de ello. Muchos vienen buscando en Jesús sabiduría, filosofía, conceptos elevados de pensamiento, de ideas, de expresiones. Y Jesús los tiene, porque Jesucristo es sabiduría de Dios. Claro que Jesús los tiene. Claro que Jesús ha sido la persona más sabia que ha pisado este mundo y la persona que ha hablado con mayor sabiduría. Y sus enseñanzas no pueden ser rebatidas por nadie, y su doctrina es sabia. Pero los griegos seguían pidiendo sabiduría. Ellos llegaron buscando señales, no las hallaron. Los otros llegaron pidiendo sabiduría y no la hallaron. Qué extraño, porque yo vine buscando a Cristo y hallé señales y hallé sabiduría. Qué extraño que no lo hayan hallado. Qué extraño que no lo hayan encontrado, porque el que recibe a Cristo encuentra señales y encuentra sabiduría. Qué extraño, ¿por qué? Porque a ellos solo les interesa su milagro, solo les interesa su señal, solo les interesa su intelecto y no quieren nada que ver con Cristo. Ahí ese es el problema. Cuando el evangelio es predicar a Jesucristo crucificado. Aquí nosotros predicamos, el punto central del evangelio es Jesucristo, Señor y Salvador de la humanidad. Predicamos a Cristo y hay señales. Predicamos a Cristo y hay sabiduría. Predicamos a Cristo y Cristo hace cosas maravillosas en nosotros. Mucha gente quiere la misericordia, pero nosotros queremos al Dios de la misericordia. Cuando venimos a Cristo, hermanos, vemos que es lo más glorioso, la persona de Cristo, que todos sus atributos que son gloriosos. La Biblia nos habla de Dios y nos habla de sus atributos. Aquellas características inherentes a su personalidad, esos son los atributos de Dios. Que Él tiene y que nadie se los dio, nadie se los regaló, son de Él porque Él es así, Él es Dios. Él es eterno, es un atributo que solo Dios tiene. La eternidad, el poderío, la majestad, la sabiduría, la veracidad, la verdad, la fidelidad. La verdad de Dios es la verdad, dice la Escritura. La verdad se compone de dos, veracidad y fidelidad.
que todo lo que Dios dice es veraz y todo lo que Dios dice es fiel. Los atributos de Dios son maravillosos. Quien ha tenido la oportunidad de estudiar esos principios de un modo ordenado y sistematizado, se dará cuenta que Dios es la persona más gloriosa y sublime, que Cristo es el ser más hermoso que puedes conocer. Más que su milagro, más que su sabiduría, Cristo, la persona de Cristo. Cristo lo llena todo. Cristo es el centro de nuestra predicación. ¿De qué sirve que recibas un milagro y te regresas al mundo? Aquellos 9 recibieron su milagro, fueron por su milagro y se fueron. Pero aquel hombre regresó por algo más glorioso: tener ese encuentro personal con Jesucristo. Porque Cristo es sublime y Cristo es glorioso. Aparte que lo que rodea a Cristo es glorioso, nadie lo niega. Lo que rodea a Dios es sublime. Su majestad es impresionante, lo dice la Biblia. Tan solo cuando leemos en Isaías 6, no lo busquen, pero lo han leído. Cuando Isaías tiene oportunidad de ver en visión la gloria de Dios, sus faldas llenaban el templo, y el humo salía, y los quiciales y las puertas se estremecían con la voz del que hablaba. Y los ángeles, los serafines, los querubines rodeando el trono de Dios, adorándole, y se oía ese coro maravilloso, estruendoso que decía, ¿cómo decía? Díganlo todos. ¿Qué decía? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cada vez que se oía ese canto, el cielo se estremece. Aleluya, gloria. ¿A poco no la persona de Dios es glorioso? Dios es lo más sublime. Aleluya. ¿Por qué conformarnos con un milagro cuando podemos tener en nuestro corazón al Dios de los milagros? ¿Por qué conformarte? Que no es cosa pequeña, aclaro. Un milagro de Dios es maravilloso, es glorioso. Pero Dios es más glorioso que el milagro que Él pueda hacer. ¿Por qué conformarnos con una señal que Él pueda hacer en nosotros si podemos tener al Dios de la señal en nuestra vida? ¿Por qué conformarnos con la misericordia de Dios, que es gloriosa y maravillosa, cuando podemos tener al Dios de la misericordia con nosotros? ¿Amén o no amén? Dios es glorioso, Dios es sublime. En Éxodo Éxodo 33. Gloria a Dios. Alabemos al Señor, hermanos. El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto. El pueblo de Israel, Dios lo había sacado de Egipto. ¿Y cómo lo había sacado, hermanos? ¿De un modo escondido? Lo sacó con mano poderosa. Lo sacó con humo, con fuego, con estruendo, con rayos, para que el mundo conozca quién es el Dios de Israel. No lo fue sacando de hormiguita uno por uno, lo sacó a todos los millones que había, porque la mano de Jehová lo puede hacer, lo hizo. Lo sacó a todos en medio de prodigios, señales, milagros, estruendos maravillosos del poder de Dios. Moisés había visto todo eso. Moisés vio que el pueblo, que Dios sacó a su pueblo, de repente llegaron al mar. Y el mar, acá está el mar, atrás está el ejército de Faraón, y el aliento de Dios abre el mar y el pueblo pasa.
Y el Señor les dijo: esos carros, esas ruedas de esos carros de guerra que dicen que sus cuerpos y sus niños van a quedar abajo de esos cuerpos, de esos carros, esas ruedas, nunca más las van a volver a ver, porque hoy desaparecen, porque Dios lo ha dicho. El aliento de Dios abre el mar, pasa el pueblo por tierra seca, no lodosa, por tierra seca, porque eso solo lo hace Dios. Dios hace caminos donde no los hay. Cuando te encuentras rodeado, tú clamas al Dios de la misericordia y Dios hace camino donde no lo hay. Dios hace senda para que tú escapes donde no lo hay, porque ese es el Dios en el cual hemos creído. Es el Dios que está en nuestro corazón. Es el Dios que es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y tan pronto acabó de pasar el pueblo por tierra seca, entró el ejército de Faraón, se cerró el mar y nunca más Israel volvió a ver esas ruedas. Nunca más Israel volvió a ver esos soldados, porque perecieron. Y ellos continuaron caminando. Tenemos hambre, Dios les dio de comer, les hizo señales. Queremos carne, les envió codornices. Sus zapatos no se les gastaron, su ropa no se avejentó. El pueblo fue sacado en medio de señales, prodigios y milagros. Y Moisés, ahora aquí, hermanos, yo pregunto, ¿Moisés iba conforme con eso? No. No, porque él anhelaba no tanto los milagros de Dios. Los milagros ya los había visto. Pero llega un momento aquí en el capítulo 33. Llega un momento en el capítulo, en Éxodo 33, en la cual Moisés habla qué es lo que quiere, qué es lo que él busca. En el versículo 15 y Moisés, el 14, y él dijo, Jehová dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió y le dice: si tu presencia, ¿lo están leyendo, hermanos? Léanlo en voz alta conmigo, por favor. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo no me muevo de aquí, Señor, si tu presencia no va conmigo. Muchos dicen: mi ministerio está lleno de señales. Hay que ver si Dios está con ellos. Las señales no son garantía de nada, porque la Biblia dice que en aquel día muchos le dirán: en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Pero había señales aparentemente, pero el Señor no estaba con ellos. Y el Señor les dirá, cuando ellos lleguen, les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. Las señales no garantizan. Moisés había recorrido un largo camino mirando milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Desde que él regresó a Egipto, milagro tras milagro. Las plagas atacaban a Egipto y al pueblo de Israel no lo tocaban. El ángel de la muerte mató a los primogénitos de Egipto, pero ni uno solo de los hebreos murió. Señal tras señal. Moisés veía señal tras señal tras señal de Dios, veía milagro tras milagro tras milagro de Dios. Pero llega aquí y él dice: Señor, eso a mí no me convence, yo quiero algo más. ¿Y qué es lo que él quiere? Que Dios, no el milagro de Dios, sino Dios esté con él. Yo no me muevo de aquí, Señor.
si tú, con milagro o sin milagro, que Dios hace milagros, aclaro. ¿Sí me están entendiendo la idea que quiero decir? Yo no me muevo de aquí, Señor. Con milagro o sin milagro, yo no lo sé. Si haces el milagro que yo quiero, yo no lo sé. No me importa si lo haces o no lo haces. Pero yo lo que quiero es que tú estés conmigo. Porque tu presencia me llena. Tú eres el anhelo de mi corazón. Tú eres el deseo de mi corazón. Necesito un milagro, sí. Necesito señales, sí. Pero por sobre todas las cosas, te quiero a ti. Quiero tu presencia. Que el Dios de Israel vaya conmigo donde quiera que voy. Y yo no me muevo. No me saques. ¿Y dónde estaban, hermanos? Estaban a medio desierto. Moisés dice: prefiero quedarme aquí en el desierto, aunque vea señal tras señal. Prefiero quedarme aquí en el desierto, aunque vea señal tras señal, que caminar sin ti. Yo no quiero dar un paso si tú no vas conmigo. Tú, con milagro o sin milagro, no lo sé, Señor. Si tú quieres hacerlo, lo harás. Si no lo quieres hacer, no lo harás. Yo te lo he pedido. Dios nos contesta. A veces nos dice sí, a veces nos dice no, pero de que contesta, siempre contesta, porque el no también es una contestación. Yo no me muevo de aquí, Señor. Yo no me muevo de aquí si tu presencia no ha de ir conmigo. Mi presencia, le dice el Señor, irá contigo y te daré descanso. Moisés, alentado por esas palabras, en el verso 18 le dice: Señor, quiero conocerte. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. ¿Qué está expresando aquí Moisés? Sino un anhelo por Dios, por conocer a Dios. Por conocer a Dios. Repito, señales las había visto, pero ahora dice: yo quiero que me muestres la gloria del Dios que ha hecho todos estos milagros. Conozco tu nombre, conozco tu poderío y majestad, pero quiero conocerte a ti. Quiero conocer tu gloria. Te quiero a ti. Y muestra esa sed de Dios, esa necesidad de Dios. El Salmo 63. El salmista igualmente, Salmo 63:1, dice: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Nos damos cuenta, hermanos, cómo hay cosas más sublimes y gloriosas, cómo hay algo más hermoso, glorioso y sublime que debemos anhelar, más que un milagro, que una señal. Todos queremos milagros, todos queremos señales. Pero por encima de todo ese anhelo, nuestra vida debe anhelar a Dios. Mi alma tiene sed de ti. Te quiero a ti. Te deseo a ti. Quiero conocerte a ti. Quiero estar
contigo y quiero que tú estés conmigo. Quiero que tu gloria llene mi vida. En el Salmo 73, el salmista dice: ¿a quién tengo? Salmo 73, 25, perdón. Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿No será acaso Dios será más que suficiente? ¿Dios es más que suficiente, hermanos? Sí. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti. Casi nada. No tenemos riquezas, no tenemos oro, no tenemos nada. Nomás tenemos a Dios. Nada más tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Será suficiente eso? Y fuera de ti